Hola, en este video vamos a seguir trabajando con los números primos y vamos a ver algunos teoremas importantes asociados a ellos. Uno es el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número compuesto se puede descomponer o se puede escribir de forma única, salvo el orden como producto de factores primos. Vamos a verlo con un ejemplo. El número 6 sabemos que es un número compuesto porque tiene más de dos divisores distintos. Tiene 4 divisores que son el 1, el 2, el 3 y el 6. Es un número compuesto. Si es un número compuesto puede descomponerse de forma única, salvo por el orden, como producto o multiplicación de números primos. Los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Ustedes tienen en la tabla bastantes más. Y sabemos que 6 se puede escribir como 2 por 3. 6 se puede escribir de forma única como producto de estos dos números primos, salvo por el orden, dice acá. O sea, lo único que puedo permutar es el orden de los factores que utilizo, pero los factores son esos dos, no son otros. O sea, no se puede escribir usando otros dos factores primos o 3. Solamente se puede escribir, por eso dice, de forma única, salvo por el orden de los factores. Bueno, lo que vamos a hacer, sin demostrar este teorema, es ver si a mí me dan un número que sabemos que es compuesto y quiero hallar esa descomposición en producto de factores primos, que a veces resulta bastante útil. Una manera que se utiliza bastante es, pongo el número y a la derecha una línea vertical y empiezo a dividir sucesivamente entre números primos. ¿Hasta cuánto? No es necesario dividir hasta el número primo que le sigue a este. Lo que hacemos es, la raíz cuadrada del número, en este caso me da 10,4, 10,5. Entonces, con que llegue hasta el 11 aproximadamente, ya está, no es necesario ir más. Porque si yo pongo un número más grande que 11 acá, ya el cociente me da más chico. Y yo ya supuestamente probé con los factores más chicos. Entonces, hago la raíz cuadrada del número. Si es un número muy grande, si no, no precisa. Hago la raíz cuadrada del número, que en este caso da 10 con algo. Entonces voy a probar con los números primos hasta el 11, no más. Entonces, arranco con el 2. 110 es divisible entre 2, sí, porque termina en 0. 110 divido entre 2 y pongo acá abajo de 110 el resultado de esa división. 55 ya no es más divisible entre 2. Si lo fuera, sigo poniendo 2 acá. Entre 3 tampoco es divisible porque las cifras suman 10. Entre 5 sí, porque termina en 5. Así que pongo 5. 55 dividido 5 me da 11. Y ahí apareció el 11. 11 dividido 11, 1. Entonces 110 se puede escribir como 2 por 5 por 11. Y esta es la descomposición factorial del número compuesto 110 en producto de factores primos, que son el 2, el 5 y el 11. Vamos a probar uno más. 120. De vuelta, vamos a hacer la raíz para saber hasta dónde llegamos. 120. Bueno, raíz de 120 es casi 11 también, así que vamos a llegar hasta el 11. Arrancamos con 2, sí, es divisible entre 2 y me da 60. Si vuelve a ser divisible entre un número primo que ya usé, lo vuelvo a poner. 60 dividido 2 da 30. De vuelta es divisible entre 2. Es 15. Ya entre 2 no lo es más. Sigo entre 3, que sí es divisible entre 3, porque suman 6 las cifras. Pongo 3, me da 5, que es primo. 5 dividido 5, 1. Así que 120 se puede escribir como 2 por 2 por 2 por 3 por 5, que lo puedo abreviar usando notación de potencia, poniendo 2 a la 3 por 3 por 5. Un par de aclaraciones. Acá no es necesario ir de menor a mayor.
por ejemplo, si alguien acá cuando apareció el 30 divide entre 3, le va a dar 10, en algún momento va a tener que volver a dividir entre 2. No hay problema. Yo trato de hacerlo siempre en orden, como que voy descartando los números primos en orden, pero no es necesario respetar el orden acá de menor a mayor, no es obligatorio. Otro comentario más. ¿Qué pasa si me dan un número? Yo ya sabía que este es compuesto y que este es compuesto, pero por ejemplo, en los ejercicios que yo les voy a pasar, yo les voy a dar una lista de números y no les voy a decir si son primos o compuestos. Entonces, vamos a probar con 149. Yo de antemano no sé si es primo o compuesto. Uso la misma regla. Hago la raíz cuadrada de 149 para saber hasta qué primo voy a usar. Me da 12 con 12, así que hasta el 13 podría llegar a usar. Ya más no, porque me paso de la raíz. Entonces, 9, perdón. Entre 2 no es divisible porque termina en 9. Entre 3 tampoco porque la suma de las cifras me da 14. Entre 5 tampoco porque termina en 9. Entre 7, hacemos la cuenta, 149 dividido 7 da con coma, así que tampoco. Entre 11, 149 dividido 11, tampoco. 149 dividido 13. Vieron que al pasar de la raíz cuadrada ya me empieza a dar más chico el cociente, entonces no tiene sentido seguir dividiendo por factores más grandes. Entonces, ¿qué pasó? Me pasé de la raíz cuadrada de este número, probando entre factores primos, y ninguno de ellos es divisor de 149. ¿Eso qué quiere decir? Que 149 es un número primo. Por lo tanto, 149, la única forma de escribirlo como producto de dos números naturales, salvo por el orden, es esta. Y vuelvo al teorema. Todo número compuesto puede descomponerse de forma única, salvo el orden, como producto de factores primos. Con los números primos no pasa, porque la única descomposición como producto que se puede hacer para un número primo es 1 por el propio número. Y 1, si ustedes recuerdan, no es un número primo. No es ni primo ni compuesto. Entra en otra categoría, digamos. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ver un importante teorema, y este sí lo vamos a demostrar, que es el teorema que refiere a la infinitud de los números primos. El teorema dice que el conjunto de los números primos, el conjunto de todos los números primos, no tiene máximo. Es decir, no existe un número primo que sea el más grande, el mayor de todos. Siempre después de un número primo, por grande que sea, siempre va a haber otro que es más grande. Eso dice este teorema. Y lo vamos a demostrar utilizando el método de demostración por absurdo, que nunca lo usamos. El método de demostración por absurdo consiste en negar la tesis. Entonces lo que vamos a hacer es arrancar suponiendo que el conjunto de todos los números primos sí tiene máximo. Supongo que el conjunto P tiene un máximo. Y no sé cuánto vale. Hasta ahora está probado que el mayor número primo encontrado tiene 23 millones de dígitos. O sea que sería algo más grande que eso. Como no sabemos cuánto vale, le vamos a llamar P minúscula. Es decir, si yo escribo el conjunto P por extensión, el conjunto de todos los números primos, sabemos que 2 es primo, 3 también, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Hasta un cierto P, que va a tener más de 23 millones de dígitos. Pero no importa, es un número natural que suponemos que es el primo más grande de todos. Le llamamos P. Lo que vamos a hacer es utilizar dos números auxiliares para esta demostración. Un número n natural, que lo vamos a obtener como producto de todos los números primos del conjunto P. Es decir, que n va a ser el resultado de hacer 2 por 3 por 5 por 7 y todos los números primos hasta ese primo más grande. Va a dar un número natural bastante grande, pero es un número natural. Sabemos que el producto de naturales es natural.
y vamos a tomar un número m que va a ser el siguiente de ese número n, o sea, va a ser n más 1. Entonces, sabemos por esto, que está acá, que el número n es más grande que el número p. Porque si p multiplicado por 5, por 7, por 3 y por todos los naturales me da n, n es un número más grande que p. A su vez, de acá sabemos que m es un número más grande que n. Entonces, por propiedad transitiva de la relación mayor, si m es un número más grande que n y n es más grande que p, entonces m es mayor que p. Dijimos que p era el primo más grande que existía. Y se dedujo acá que m es un número más grande que p. Entonces, si p es el número más grande que existe y m es un número natural más grande que p, entonces necesariamente m es un número compuesto. No puede ser primo más grande que el primo más grande que hay. Entonces, si m es un número compuesto, por el teorema fundamental de la aritmética que vimos recién, sabemos que se puede descomponer como producto o multiplicación de factores primos o de números primos, como producto o sea, existen ciertos números primos que multiplicados entre sí me van a dar el número m, porque el número m es compuesto. Vamos a llamarle a uno de esos factores, no importa cuál, sea x uno de esos factores. X multiplicado por ciertos otros primos me da m. Por lo tanto, x es un divisor de m. X divide a m. A su vez, como x es un número primo, pertenece al conjunto P. Entonces x es menor o igual que P, que era el máximo. ¿Se ve ahí? O sea, x es un número primo, está en este conjunto. Entonces, o es igual a P o es más chico. Nosotros habíamos definido a n como el producto de todos los números primos hasta p. Entonces, el factor x, este número primo, está en este producto. Por lo tanto, x también es divisor de n. Nosotros vimos en las propiedades de divisibilidad que si un número es divisor de otro y el mismo número es divisor de otro número, x es divisor de m y x es divisor de n. Entonces x es divisor de la suma o de la diferencia. En este caso me conviene de la diferencia. Puse la diferencia así porque recuerden que m es mayor que n, si no me daría negativo. Ahora, ya casi terminamos. M estaba definido como n más 1, entonces voy a cambiar acá. X divide a n más 1 menos n. Entonces x divide, acá si suprimimos paréntesis, nos queda así. ¿A qué llegamos? A que x divide a 1. El único número que divide a 1, el único divisor del número 1, es 1. Por lo tanto, x vale 1. Y acá viene la explicación del método por absurdo. ¿Qué pasó? Nosotros arrancamos suponiendo que el conjunto de números primos tenía un máximo. Hicimos toda una serie de razonamientos lógicos y llegamos a que este número x, que era primo, vale 1. Y 1 no es un número primo. Entonces llegamos a algo que es absurdo o es una contradicción. Porque x supuestamente era un número primo, no puede valer 1. Entonces, ¿qué pasa cuando uno arranca suponiendo la negación de la tesis en un teorema?
y llega a un absurdo, quiere decir que lo que supuse al principio, yo supuse que P tenía un máximo. Esto que supuse de entrada, yo lo voy a escribir acá por ser la primera vez, fue absurdo suponer que el conjunto P tiene máximo. Entonces, la conclusión, a ver si me da para ponerlo por acá. La conclusión es que P no tiene máximo y esto es lo que queríamos demostrar. Ahí termina el teorema por absurdo. Y con esto ya tienen para hacer ejercicios sobre números primos.